inicio, cuando tú le indiques, inicie la Muy bien. grabación. Perfecto. Entonces, ya quiero darles nuevamente la bienvenida a esta sesión del día 23 de junio del 2020 con la doctora Yajaira Martínez, doctora en métodos alternos de solución de conflictos por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con experiencia tanto en universidades públicas y privadas, por participación en foros y en ponencias en foros nacionales y extranjeros. Y a nombre del licenciado Francisco Estrada Corral, rector de la universidad, les damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctora. Gracias a todos los participantes. Continuaremos con el desarrollo de la sesión. Le cedo el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el curso que está específicamente con los temas a desarrollar y que hemos establecido desde el inicio, cuando iniciamos aquí con el doctor Carlos, y pues bueno, para darle continuidad a la temática, en este caso al tema de investigación, nada más permítanme tantito. Pues vamos a retomar unos temas de los cuales tocamos el día de ayer para poder darle continuidad a lo que es el desarrollo de los antecedentes del problema de investigación. Hemos visto y sobre todo se establecieron en días anteriores cómo elegir, en este caso, un tema de investigación, cuáles son los aspectos que se tendrían que considerar y sobre todo el punto de la proyección en el enfoque de lo que vamos a aterrizar, sobre todo en este proceso de investigación. Entonces, dentro del primer término en este desarrollo de los antecedentes del problema de investigación, como aspectos generales de lo que vimos en la temática que se desarrolló el día de ayer, primero que nada, pues fue en la cuestión del título. Vamos a tocar tema del título, el tema de la delimitación y el tema de los antecedentes en el planteamiento, sobre todo en el planteamiento del problema, para en este punto formular el planteamiento del problema. ¿A qué nos vamos a enfocar con las cuestiones de sobre todo de la elección del título? El día de ayer estuve en la sesión del doctor Carlos, pude escuchar algunos temas con ya un enfoque que tienen aquí diferenciado en las cuestiones del problema o sobre todo la proyección que se va a desarrollar dentro del problema de investigación. Y pues bueno, sobre todo tomé nota de dos de nuestros compañeros y uno de la licenciada Guadalupe Ríos, donde ella establecía una cuestión aquí de cómo formular la cuestión de la pregunta. Ahora, mi pregunta va dentro del enfoque, creo que permítanme tantito porque se me desactivó la pantalla. A ver. Sí está visible, doctora. Un segundo, por favor.
Perdón, una disculpa, lo que pasa es que he estado teniendo también complicaciones aquí con la proyección de la presentación. Entonces, retomando el tema de los aspectos generales que en primera instancia se tendrían que considerar para la formulación o en este punto para el desarrollo de la problemática de la investigación, en primera instancia sería la cuestión del título, que algunos de ustedes los desarrollaron y que espero también hasta el día de hoy, que seguramente esto va a ir evolucionando o algunos iremos cambiando o retomando algunos de los temas de investigación, sobre todo desarrollar o aterrizar en cuál va a ser el proyecto en el punto de la investigación. El segundo aspecto que vamos a considerar el día de hoy va a ser este punto de la delimitación. ¿Cómo voy a contextualizar ese tema de estudio? Algunos de nuestros compañeros el día de ayer ya fueron proyectando cómo iban a delimitar el tema de estudio, toda vez que estuvimos presentes en el desarrollo de algunas temáticas y sobre todo que algunos de ustedes mencionaban hacia dónde se iban a proyectar, cuál sería una de las preguntas que nos tendríamos que establecer, cuáles son la población que nosotros vamos a atender, qué es lo que voy a abordar, hacia qué temática voy a ir. Entonces, a quiénes me voy a aterrizar, sobre todo en este tema de investigación, en la delimitación del problema. Y el punto de los antecedentes del problema. ¿Cuál es la importancia de desarrollar, sobre todo en este contexto, los antecedentes del problema? El antecedente del problema a mí me va a sustentar mi tema de investigación. Es importante, digo, sobre todo cuando tenemos, que yo sé que la mayoría de aquí hemos realizado temas de estudio y demás, cuando estamos en la docencia, en el punto de ubicar al alumno, cuáles van a ser los antecedentes que va a tomar sobre la problemática de lo que este alumno está investigando. Si yo estoy hablando de las cuestiones en el punto de educación, como un tema general, estoy tocando el punto de la educación, pero mi investigación se va a enfocar a la violencia escolar o a la violencia escolar que se determina o que se orienta dentro del ámbito virtual, que a todo esto, si le voy a dar un enfoque, por decir, jurídico, en las cuestiones de los delitos cibernéticos, tendría que aterrizar sobre todo el punto de la delimitación, si mi enfoque va a ser en la violencia escolar, sobre la educación que se establece dentro de la Universidad Ciudadana, o bueno, en el ámbito espacial, que lo quiera desarrollar, sobre qué población. Sí, si yo lo estoy hablando de una manera general, entonces aquí yo ya tendría que enfocar sobre todo el desarrollo de decir cuáles van a ser mis antecedentes, los antecedentes históricos, los antecedentes jurídicos y los antecedentes científicos. Regularmente, basada en el ejemplo que estoy poniendo en estos momentos, si yo hablo de violencia escolar, las cuestiones de la violencia escolar o el acoso escolar o demás que pudiera delimitar en ese aspecto, que la violencia escolar pudiese clasificarse en diversos aspectos, tendría que delimitar si estoy hablando específicamente de un acoso escolar, específicamente de una cuestión verbal o específicamente entre el docente, entre el alumno y demás. Entonces, ¿cuáles serían mis antecedentes a tratar? O sobre todo las cuestiones del punto de transmitirle al alumno cómo vamos a aterrizar estos puntos de los antecedentes. Pues tengo que empezar a indagar, tendría que empezar a investigar, tendría que empezar a desarrollar algunas técnicas, estrategias, sobre todo en el punto de la delimitación del problema como primer aspecto para poder irme al punto de los antecedentes. Esto en proyección a que nosotros como docentes tenemos establecidas esta línea que sabemos debemos cumplir, sobre todo transmitirle al alumno en cuáles serían las fases que tenemos que empezar a determinar. En primer aspecto, si ya estoy contando con un título que, bueno, no excede más de las 12 palabras y que ya me proyectó la importancia, el abordaje, las premisas o en este caso las categorías y sobre todo el tema o la población en la que voy a enfocar, ahora sí vincularlo en este punto a la delimitación y a posteriori a las cuestiones de los antecedentes
históricos. Ahora, en el punto de... Mira, no sé si pueden ver la siguiente pantalla. ¿Sí? No se mueve. No, está igual, está la anterior. Ah, ya cambió. Ay, gracias. Bien, retomando un poquito las cuestiones del título. El día de ayer, algunos de nosotros, bueno, ya aterrizamos el título del cual vamos nosotros a proyectar o vamos a desarrollar en el tema de investigación. ¿Qué contiene o qué debe de establecerse dentro del título? Lo aterrizamos de una manera general, bueno, de manera clara y precisa, debe aterrizar las categorías por las cuales se va a investigar sin descuidar las normas gramaticales. Bueno, es una cuestión general. Además, es importante mencionar la característica central de la población y del contexto espacial y temporal en los casos que se requiera. El título debe estar acorde a la formulación del problema y el objetivo general del trabajo. Todavía no entramos en la formulación del problema y ni siquiera hemos entrado al punto de los antecedentes, pero ya debí de haber proyectado hacia dónde voy a ir. Con mi título, yo ya debí de haber proyectado que voy a delimitar, que voy a plantear, que voy a formular, e incluso algunos de ustedes ya proyectaron hasta qué metodología podrían utilizar. Incluso hablaron algunas cuestiones de las variables, cómo se iban a establecer algunas variables. El día de ayer estuve escuchando a algunos de nuestros compañeros de cómo lo pretenden abordar, cómo lo van a aterrizar. Entonces, en el primer contexto de, sobre todo la actividad que se desarrolla en este momento, en el punto de establecer las cuestiones del título, no sé si alguien más quiera comentar o quiera, sobre todo, compartirnos el tema o el título de investigación, aparte de, bueno, de los maestros que nos acompañaban el día de ayer y ya nos proyectaron los temas de estudio. Si no hay, nada más que me lo comenten, por favor. Digo, si no lo tienen establecido por este momento. Lo comento porque la siguiente actividad ya va a ser delimitar el tema. Entonces, si pueden compartirme el tema que tiene el día de hoy, podemos ubicarlo para el contenido que vamos, para la delimitación del tema. Maestros, ayer habían ya hecho un ejercicio acerca de la delimitación del tema. Les voy a solicitar que por favor continuemos, por ejemplo, la maestra Paulina, la maestra Diana, la maestra Carmen, Tere, Gaby González, ya tenían ahí un avance, entonces si podemos continuar con este ejercicio es formativo y es para obtener una retro de parte de la doctora, por favor. Bien, pues en ese sentido, maestro, de hecho, digo, para darle la continuidad al tema o a lo que acontece el día de hoy, vamos a darle, estoy viendo por el maestro Salvador Rodríguez, desarrollo de habilidades directivas en los estudiantes universitarios. ¿Sí? Creo que también lo había establecido el día de ayer, estuve anotando algunas, de la maestra Paulina, políticas públicas en materia del mercado laboral para los efectos de la salud COVID-19. Bien, en ese sentido, si ya hemos establecido el punto de establecer sobre todo las cuestiones de las categorías de las cuales vamos a estudiar, es importante en el punto de proyectar la cuestión de la delimitación. ¿Por qué podrían ser 12 palabras, como lo pregunta el maestro? ¿Por qué tenían que ser 12, 13, a lo mucho 15 palabras? Precisamente para darle el enfoque de la delimitación en la problemática del proyecto de investigación. Y si yo dejo un título muy corto, de 2 a 3 palabras, por ejemplo, la educación en el Estado mexicano,
Estoy hablando de 3 vertientes, o bueno, de 3 categorías, de las cuales estarían muy generales, y lo cual no podría proyectar sobre todo el sustento de los argumentos, o el argumento que me proyecta el tema de investigación para poder aterrizarlo en el tema de estudio. Ese es el sentido por el cual se dice o se proyecta entonces desde la teoría que tendríamos que ubicarlo en ese sentido. Dice el maestro José Luis Hernández Rocha, la problemática en el sistema penitenciario en México. Maestro, me gustaría que me compartiera a qué se refiere con problemática del sistema penitenciario. El maestro José Luis Hernández Rocha. No lo escucho. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestro. Señora Yajaira, me refiero yo a la problemática que existe en el interior del centro penitenciario sobre las personas que están privadas de su libertad. Todo tipo de problemática que encierra las personas privadas de su libertad como tales, ¿no? Bien, mi pregunta va enfocada a ese punto en la cuestión de la delimitación. Si proyectar desde el punto que sabemos que hay diferentes problemas endógenos y exógenos que se pueden establecer, sobre todo en las cuestiones del sistema penitenciario, delimitar a qué problemática usted se refiere, si estamos hablando de cuestiones de derechos humanos, hacinamiento, sobrepoblación, la cuestión del COVID, el estudio, el desarrollo humano y demás. ¿Cuál es la problemática que usted está viendo que se desarrolla dentro del sistema penitenciario? Esto es un conjunto, lo que yo puedo establecer, es un conjunto, pero específicamente en su delimitación, ¿a qué enfoque le va a dar usted en ese estudio de decir, hay una problemática en el centro penitenciario? Sí, pero ¿cuál? Es decir, específicamente usted a qué se refiere. Si usted lo está proyectando a efectos de la reinserción social, o si usted lo está proyectando en cuestiones de justicia terapéutica, o lo está proyectando en vínculos en el acompañamiento que se debe de dar sobre los familiares dentro del centro penitenciario, o a los aspectos de la salud, o a los aspectos de la rehabilitación, esos serían los indicadores que tendríamos que considerar, sobre todo para las cuestiones de la problemática. Es como una sugerencia en el punto de que si lo determino en problemática del sistema penitenciario, estaría muy general al decir, por ejemplo, la sobrepoblación en el sistema penitenciario del estado de Nuevo León, entonces o del Centro de Reinserción Social Cadereyta, porque ya estoy delimitando. Por la sugerencia, sí, eso puede ser sobre la población o el hacinamiento. Exacto. Exactamente, digo, esa es una sugerencia, pero esto depende del tema del cual usted quiera o le interese, sobre todo proyectar en su tema de investigación. ¿Hay alguien más? Dice, la importancia del aprendizaje autorregulado en alumnos del nivel de licenciatura de la UC. También determinar a qué se refiere con la importancia del aprendizaje autorregulado, cuál es el enfoque que le va a dar, hacia qué aspectos nos vamos a orientar, cuáles serían esas estrategias, desarrollo, técnicas, habilidades que puedo establecer, sobre todo en la importancia del aprendizaje para establecer dentro de la Universidad Ciudadana. Estos son algunos de los ejemplos y sugerencias que yo pudiera dar o establecer al momento del desarrollo en las cuestiones de la delimitación, sobre todo vinculado al punto del tema de estudio. Resulta un poco complejo a lo mejor al inicio, pero yo sé que esto se va a fortalecer en el punto conforme vayamos avanzando, porque yo lo puedo tener de una manera muy general, pero conforme voy incrementando el nivel de estudio, la redacción, los artículos científicos y demás en los cuales yo puedo robustecer mi tema de estudio, puede ser que haya a lo mejor un cambio en alguna de mis categorías para, una vez que lo haya establecido dentro del tema, lo pueda vincular en la cuestión de la delimitación.
En ese punto, ya nosotros vamos a ir considerando que hay diferentes aspectos en este sentido que ya voy a ir tomando nota en mi tema de investigación. Volviendo al tema del maestro, del tema, en este caso del tema penitenciario, pues yo voy a establecer el antecedente histórico, me voy a ir cómo estaba la cuestión de la sobrepoblación o la cuestión del hacinamiento hace 10 años atrás probablemente, o hace 20 años atrás en el sistema tradicional, cómo ha avanzado ahora en el sistema penal acusatorio, qué es lo que puedo adquirir en las cuestiones de la historia, en el sistema punitivo, al sistema adversarial y sobre todo los resultados que yo puedo enfocar en las cuestiones de la historia. En el punto de lo jurídico, pues bueno, todas las normas, reglamentos en los cuales yo puedo coadyuvar para establecer este tema de investigación y ahora sí el punto científico. Científicamente, cuáles son estos artículos, estos libros, estos autores, esta doctrina que me establece o esa teoría que se puede vincular de manera científica al punto, por ejemplo, de la reinserción, al punto del aprendizaje o al punto de... el otro que me comienza acá, me dice propuesta de modelo en el Departamento de Crédito y Cobranzas de las pymes, en el punto de orientar cuál es el objeto de estudio y hacia dónde yo lo voy a vincular, sobre todo con estos tres aspectos, con el antecedente histórico, con el antecedente científico, con el antecedente jurídico. Entonces, una vez que ya tenemos todos delimitado, bueno, en este caso, que tenemos establecido el título, y que sobre todo estamos en un aprendizaje o en un momento en el cual vamos a evolucionar, porque tenemos hasta el día 30 todavía para poder establecer este tema, pues ya lo puedo ir fortaleciendo y puedo ir determinando algunos aspectos a considerar de lo que vayamos estableciendo, lo que vayamos robusteciendo dentro de este tema de la proyección, ¿no? Ahora, en el punto, vamos a decir hasta ahorita, que el punto del título nos ha quedado claro. Vamos a decir hasta ahorita que el punto del título nosotros ya todos lo tenemos. Y bajo ese contexto, yo los exhorto a que en este momento ya vayamos nosotros redactando cuál va a ser nuestro título porque tenemos que avanzar. Y para decir que voy a avanzar, voy al siguiente paso, es mi siguiente fase, voy a delimitar el problema. Ya tengo mi título, ya lo sé. Ya lo tengo establecido, ya sé lo que quiero hacer y sé a dónde quiero llegar. Entonces, voy a empezar a delimitar el problema de la investigación, que va a ser el primer párrafo que vamos a empezar a redactar. ¿Cómo le voy a hacer en la delimitación de este problema, en la delimitación del problema? Primero, ese párrafo en este párrafo yo voy a describir qué es lo que yo pretendo hacer, de cómo lo voy a hacer y cuáles son los resultados que espero obtener con esta investigación, con este proyecto de investigación. Que, bueno, se espera obtener indicando cuáles son las variables que voy a estudiar. Puedo estar hablando del aprendizaje autorregulado de los alumnos del nivel de licenciatura. Entonces, estoy hablando de aprendizaje. ¿En qué clasificación o en qué tipo de aprendizaje? Si estoy hablando de una cuestión cognitiva, si estoy hablando de un aprendizaje progresivo, ¿a qué es a lo que yo me estoy delimitando? Estoy hablando de una autorregulación. ¿A qué se refiere con decir autorregulado? ¿Sí? Y sobre todo en las cuestiones de los alumnos de la Universidad Ciudadana, digo, me queda claro que está estableciendo del alumno o la población de la Universidad Ciudadana. Entonces ahí puedo identificar algunas categorías que probablemente es necesario un poquito todavía delimitarlas bajo el contexto ya de que voy a pasar a la delimitación del problema. Igual el maestro José Luis Hernández, cuando habla de la problemática, ya sabe, ya tiene orientado hacia dónde va a ir con la problemática del sistema penitenciario. Está hablando de esa problemática una vez que la haya elegido o que ya haya establecido cuál de todas las problemáticas que presenta el sistema penitenciario va a estudiar, qué es lo que pretende hacer con ese tema de estudio, cómo lo va a abordar, cómo pretende llegar a esa población y cómo lo va a establecer dentro de un párrafo que eso lo va a lograr, ¿sí? Que eso lo va a desarrollar. Las cuestiones de la delimitación, bueno, habrán de efectuarse en cuanto al tiempo, al espacio,
Creo que esta cuestión nos queda claro. Puedo determinar que puedo estar hablando del tiempo en este ciclo escolar, estar hablando del ciclo escolar 2020, 2021, o del ciclo escolar pasado, 2019, 2020, o puedo estar hablando del aprendizaje en los últimos 10 años o los últimos 5 años. Esto ya depende el cauce o la orientación que yo le voy a dar a mi tema de investigación. Bueno, se tiene que situar en qué momento yo voy a situar ese problema en ese contexto definido, especificar cuáles van a ser los términos concretos en las áreas de interés en esa búsqueda, establecer el alcance, las fronteras de espacio, los tiempos, las circunstancias. Esos son aspectos que nosotros tenemos que considerar para poder establecer ese párrafo. Ya tenemos la idea, ya tenemos el tema, ya investigamos acerca del tema. Ahora, ¿cómo voy a establecer o cómo voy a delimitar, ahora sí, mi problema de estudio en un párrafo de 6 a 8 renglones? Entre 6 y 8 renglones, que es lo que debe tener el párrafo establecido por las cuestiones y las normas de redacción, yo voy a decir todo esto en vinculación o en consonancia a mi tema de estudio. Entonces, creo que ahorita, pues ya, para poder entrar a la actividad de la delimitación del problema, primero voy a determinar una serie de aspectos que ya hemos considerado y que en este momento los he establecido o los he comentado. Primero, determino la selección de mi tema. Usted ya lo tiene. O a lo mejor en este momento ya estamos proyectando de que, bueno, mi tema ya me di cuenta que está muy general, ahora lo voy a acotar, voy a establecer estas líneas, voy a tener estas categorías, porque ya voy a proyectar la delimitación. Entonces, puede ser y es válido que en este momento estemos fortaleciendo el tema de estudio, pero para que entre la delimitación, tengo que determinar cuál es mi selección del tema, ¿sí? La siguiente, tengo que tomar en cuenta qué recursos o qué disponibilidad de recursos tengo. ¿Por qué? Porque lo voy a delimitar. ¿Qué tan factible es que yo tenga el acercamiento al centro penitenciario? Probablemente en este momento. ¿O qué tan factible es si voy a tener el acercamiento a los alumnos de la Universidad Ciudadana, si voy a tener ese acercamiento de una modalidad virtual o pretendo tener este acercamiento directo con la universidad, con los alumnos de la Universidad Ciudadana? Yo ya empiezo a proyectar cómo lo voy a hacer, porque hay que establecer cómo lo voy a abordar. Entonces, estas cuestiones ya las voy proyectando. Especificar con qué población se quiere trabajar, lo vamos delimitando en el tema, y especificar en qué parte de la población voy a trabajar. Si estamos hablando de los alumnos de la Universidad Ciudadana, probablemente estoy hablando del aspecto o de las cuestiones en licenciatura o en maestría, o estoy hablando en bachillerato. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque tengo que ser explícito al momento de decir que esa población está determinada para mí y que tengo el recurso de llegar. Probablemente en estos momentos, por las cuestiones que convergen en la vida diaria, por las cuestiones del COVID y demás, a lo mejor va a ser algo complejo, pero puedo desarrollar algunas otras técnicas y habilidades para entablarlo. Entonces, recordemos que esto es un ejercicio que probablemente yo pueda proyectar un tema de investigación a decir, yo me voy a tardar 1 año y me voy a tardar 6 meses, o bueno, yo tengo acceso a mi población porque yo tengo 150 alumnos, o tengo 300 alumnos, tengo diversas áreas en las cuales son mi población y yo puedo llegar sobre esa población. Entonces, hay que empezar a delimitar bien el problema, sobre todo el problema de investigación. No sé si hasta aquí tengamos o tengan alguna duda respecto a la delimitación del problema. Todo correcto, licenciada. Conforme a lo que entiendo, para delimitarlo y conforme a las normas que nos acaba de señalar, puedo considerar disturbios en prisión grave problema de la comunidad carcelaria. Ya estoy más enfocado específicamente a algo. ¿En el problema de qué? Perdón, no le escuché la primera parte. Disturbios en prisión, grave problema de la comunidad carcelaria. ¿Disturbios? En prisión, grave problema de la comunidad carcelaria. Y, bueno, ¿usted se refiere
al disturbio, específicamente, ¿a qué se refiere? Yo podría entender o interpretar motines. ¿Usted se refiere a eso o se refiere a alguna otra complejidad? Sí, puede ser motines o cualquier tipo de problema que exista dentro del, no necesariamente tiene que ser un motín, puede ser algún tipo de enfrentamiento entre ellos mismos que se convierta en tal. Ajá. Bien, en ese punto, si usted ya tiene determinado a qué se refiere con disturbio, es decir, qué es lo que usted quiere transmitir con ese tema de investigación, o si está hablando de la problemática, como lo había mencionado anteriormente, de la sobrepoblación, o si está hablando de la violencia, en ese punto de disturbio, de la violencia que se da en la población privada de la libertad, ¿sí? Nada más especificarlo en ese sentido, es decir, manifestar hacia dónde usted se va a orientar y desde este momento ya proyectar a dónde usted quiere llegar. Esas son una de las estrategias que yo me planteo, sobre todo en las cuestiones de investigación, cuando dices, y en el tema penitenciario, si dices, bueno, es que yo voy a abordar la problemática de la violencia, yo puedo estar hablando de la violencia de los motines o de la violencia carcelaria, de la violencia entre los familiares, de la violencia entre el superior jerárquico, de la corrupción, de la impunidad, de todos estos factores que se dan dentro del sistema penitenciario. Pero ¿a dónde quiero llegar con esa investigación? Entonces son puntos que ya vamos proyectando en este momento para poder determinar o delimitar en este aspecto el proyecto de la investigación. Perdón, me iba a comentar. ¿Puedo hacer una intervención? Adelante. Sí. Yo a mis alumnos siempre les aconsejo, les digo, o hay autores como Henry Dietrich o Bunge, por ejemplo, que habla de una delimitación semántica. Es decir, en el caso del compañero, hay que abordar mediante ciertos diccionarios. Por ejemplo, yo en mi caso estoy eligiendo, ya tengo 2 problemas, de deserción escolar y de comunicación. O sea, yo debo acudir a diccionarios especializados, es decir, de comunicación, de ciencias políticas, para poder definir claramente los conceptos. Es decir, que en este caso, disturbios, no sé, diccionarios penales, que me permitan establecer semánticamente el significado preciso que quiero estudiar en el problema de investigación. Entonces, debemos de pensar en una delimitación semántica, además de la contextual, espacial, la temporal, la semántica, la temática y delimitación de recursos. Es decir, pensar en de los significados de los conceptos que queremos operacionalizar, en este caso. Por ejemplo, si yo hablo de violencia, debo de saber precisamente a qué tipo de violencia, y eso lo acudo a un diccionario, ya sea a la RAE, bueno, primero a la RAE y después a un diccionario más especializado que me permita definir de manera semántica el significado preciso que quiero yo transmitir en mi redacción de problemas de investigación. Sí, maestro, le agradezco que usted está mencionando en este momento. En ese sentido, recuerde que lo vamos a fortalecer cuando tengamos, en el desarrollo de la investigación lo fortalecemos con el marco conceptual. Bajo este punto de lo que usted está comentando, la pregunta más que nada está orientada para tener esta cuestión directa o este acompañamiento directo, sobre todo cuando tenemos con este proceso con nuestros alumnos, primero en determinarle qué es lo que quiere proyectar. Yo puedo entender por disturbio algo diferente a la interpretación de usted o bueno, de una manera muy general lo que me está estableciendo, sobre todo el diccionario o la teoría o demás, o como usted lo mencionó, en las cuestiones de violencia. La violencia es un término muy amplio. ¿A qué violencia se está refiriendo? Una vez que mi alumno, y la realidad es que lo hacemos de esta manera en el efecto de generar la confianza y poder llevar a cabo este acompañamiento, una vez que el alumno a mí me diga, es que yo me estoy refiriendo a la violencia del acoso escolar, bueno, ya lo aterrizamos.
Ya sé que estás hablando de acoso escolar y que la violencia es un punto general del cual te voy a llevar, pero le vamos dando el enfoque que nosotros como tutores tenemos dentro de la Universidad Ciudadana y tal cual usted lo acaba de mencionar en ese punto. Ahora sí, desde un punto doctrinal, desde un punto de la teoría, ¿a qué se refieren diversos autores? ¿A qué se refiere la ley? Bueno, entonces ya voy desarrollando mi marco conceptual porque va a haber un apartado en el cual lo voy a fortalecer. Esa tesina va a estar fortalecida, va a tener el sustento jurídico, científico e histórico con un marco conceptual que se desarrolla dentro de las categorías que se establecen dentro del tema de investigación, digo, en correlación a lo que usted en este momento está comentando. Y en ese sentido, les voy a pedir, por las cuestiones de que estamos sobre tiempo, vamos a determinar 5 minutos para que en este momento tengamos la actividad precisamente de delimitar el problema. Es un párrafo entre 6, 8 renglones, donde usted en su tema de investigación, que ya lo tiene, ahora lo va a delimitar bajo estos aspectos que están dentro de la presentación. Entonces, damos por favor 5 minutos y ahorita reactivamos la actividad para escuchar sobre todo las delimitaciones de su problema de estudio. Yajaira, una Dígame. duda. En el caso, ¿tienes que hacer primero el problema y luego la problematización o primero la problematización y luego el problema? Ahorita primero es la delimitación del problema y luego el planteamiento del problema con la formulación del problema. O sea, la delimitación y la formulación es la problematización propia. Nos vamos por momentos, por fases. Ok. Nos vamos por fases para tener congruencia en la redacción. Vamos a tener congruencia en la redacción. Nos vamos a ir ahorita por fases. En este momento, primero, mi primer momento al redactar, voy a poner mi delimitación del problema. Y luego vamos a ir avanzando con la problemática del problema y con la formulación del problema. Con la pregunta, Okay, gracias. se aborda la problemática, que es lo que vamos a ir avanzando. Bien. Gracias. Gracias. Entonces nos tomamos los 5 minutos.
Bien, vamos a continuar en este momento con la actividad. Voy a darle en este punto la palabra a la maestra Viridiana Urizar Villanueva, en virtud del comentario que nos hace el favor de compartirnos dentro de la actividad. Maestra. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me comenta. Bueno, sí, la escucho, perdón. Sí, estaba pensando pues en crear un programa de asesorías para los alumnos de licenciatura de primer tetramestre, Ajá. dado que sí veo que hay muchos alumnos que llegan con bastantes pues lagunas en algunos temas de matemáticas y pues eso les hace muy complicado llevar su materia con éxito. Ajá. Entonces, Bien. ajá. Y por eso estaba pensando en crear esto. Yo sé que pues los tutores tenemos, como una de nuestras funciones es dar la asesoría presencial 3 veces a la semana, pero a lo mejor tener establecido ya un programa que siempre esté disponible para los estudiantes en un lugar puede ser, puede darle mucho provecho para ellos, el que puedan asistir cualquier día de la semana dentro de cierto horario y que siempre haya una persona ahí y no que solamente puedan acudir con su tutor. Bien, maestra, respecto a lo que usted nos menciona en el texto, es decir, usted me comparte su delimitación, usted nos está compartiendo la delimitación. Sí. Y en ese punto usted me menciona, en este trabajo pretendo analizar y aplicar las distintas técnicas didácticas que son útiles en la enseñanza del pensamiento matemático. A partir de estas técnicas se desarrollarán contenidos para crear un programa de asesorías de matemáticas para los estudiantes de primer semestre de la licenciatura de la UCNL, siendo este programa 100% práctico. ¿Sí? Sí. Bajo ese contexto, bajo esa delimitación, ¿usted me puede compartir su tema de estudio? Sí, acá lo puse arribita. Es la creación de un departamento de asesorías de matemáticas para los alumnos de primer tetramestre de la UCNL. Ok. Bien. Como primera sugerencia, ¿verdad? Sí. Sería vincular sobre todo el tema en una delimitación, sobre toda la cuestión, ahora sí, específicamente lo que usted está desarrollando en delimitación del problema. En sugerencia, de una manera general, al momento de escribir, vamos a escribir en tercera persona. Es decir, en este trabajo se pretende analizar. O se pretende aplicar. Esto ya iría directamente en este caso, a la interacción con usted, en decir, a través de qué usted va a hacer ese análisis o usted va a hacer una aplicación, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son las técnicas que usted va a desarrollar para poder llegar a ese análisis, como la sugerencia que sería el análisis, si sobre todo esto va dirigido en su objetivo general, analizar? Entonces, empezar a vincular sobre ese sentido a través de qué usted va a generar esas técnicas. ¿Usted las va a generar a través de qué? ¿A través de quién? ¿A través de los docentes? ¿A través de los alumnos? ¿Cómo va a obtenerlo? Esa es una pregunta. Ok. ¿Cómo usted va a realizar este abordaje? Vaya, ¿cómo usted lo va a plantear en el abordaje al momento que usted ya proyecte su tema de investigación? Si usted me habla del tema y me dice que es la creación de un programa bajo todos estos contextos, bueno, a lo mejor todavía podemos fortalecer el tema y podríamos estar hablando de las habilidades o de las técnicas, como usted le llama, en este caso si van a ser del docente, o las que le va a transmitir en este punto el docente al alumno para poder obtener la información de lo que usted pretende analizar con ese tema de estudio.
el enfoque lo tiene usted establecido al decir, a partir de esas técnicas se desarrollarán contenidos para crear un programa de asesorías. Usted ya me está dando su propuesta. Usted quiere implemente un programa de asesorías de matemáticas para estudiantes con esta población. ¿Usted cómo va a desarrollar ese? Si usted me dice que ya va a tener el contenido para crear el programa, es decir, usted lo va a poner, estoy entendiendo que usted lo va a poner sobre la mesa para que se desarrolle el programa, pero usted no lo va a desarrollar. Porque usted dice se desarrollarán contenidos para crear un programa, o si usted pretende abordarlo más adelante y decir, bueno, se desarrollará un protocolo o un mecanismo alternativo para establecer es precisamente las técnicas o la disciplina o los lineamientos que se establecen para la creación de este programa, ya estas serían bajo el contexto de cómo empezamos nosotros a desarrollar o a establecer en ese contexto la delimitación, sobre todo del problema de investigación. Entonces, esa sería una de las sugerencias, sobre todo en la cuestión de la vinculación a su tema de estudio. Muchas gracias, maestra. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su delimitación? Tenemos a la maestra Paulina González y nos dice utilizar un conjunto de instrumentos y programas a través de los cuales el sector público interviene en el mercado laboral con objeto de combatir o evitar el desempleo para los efectos del COVID, mitigar sus efectos y apoyar la población activa en riesgo de desocupación en el periodo 2020-2021. Muy bien, Maestra Paulina, respecto a lo que usted comenta en su delimitación del problema, le haría también la misma pregunta. ¿Cómo usted va a enfocar utilizar ese instrumento? ¿Usted ha pensado en ese conjunto de instrumentos o a qué se refiere con instrumentos? No sé si nos escucha o si alguien más quiera, por favor, aportar su delimitación del problema. En este punto, perdón, ¿lo escucho? Yo tengo una pregunta del día de ayer. No sé si me puede escuchar porque mi audio falla mucho. No le escucho. No le escucho bien el audio. No escucho su... Vaya, hay interferencia. Ok, maestra, le pregunto por el chat. No sé si nos apoye el maestro, porque no le escucho. Le pregunto por el chat, maestra, es que no se escucha. No funciona bien mi micrófono. A ver. ¿Su nombre, perdón? ¿Mario? Mario Osorio. Bien, esperamos entonces ahorita su pregunta. En el chat. Sí. Tenemos también, en lo que el maestro nos comparte su delimitación, tenemos en el chat al maestro Jorge Salvador Parga. Dice, título. Hola, buenas tardes. Lo escucho, maestro. Sí, lo escucho, no, adelante. Comenta usted, título, consecuencias de la falta de coercibilidad en la resolución de las comisiones de derechos humanos.
Y dice, delimitación. Analizaremos las consecuencias que ha tenido la no sugestión de las autoridades. En México, las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. No sé si se escuche bien. Más o menos, sí. Y me comenta usted, específicamente en Nuevo León, en los casos más relevantes de los últimos 5 años, llevando a cabo el estudio y análisis de los mismos, así como entrevistando a víctimas de estos casos y las propias autoridades implicadas. En su delimitación, usted me comenta, o entiendo, más que nada la interpretación, que lo está delimitando a víctimas. Sí, claro, porque son las consecuencias de la no sujeción a las recomendaciones. Ok. Usted, con estas consecuencias, quisiera yo que usted me abordara el punto de hacia dónde pretende, cuál sería la pretensión, vaya, con ese tema de estudio. Bueno, lo que sucede es, como usted seguramente sabe, las comisiones de derechos humanos lo más que emite son recomendaciones, y las recomendaciones no tienen la posibilidad de la coacción, es decir, hacer cumplir esas recomendaciones aún en contra, en este caso, de las autoridades, que siempre serán las implicadas, y eso trae consecuencias como los daños que a las propias familias, a los familiares de las víctimas y a la propia sociedad, al saber que una instancia como derechos humanos, al final de cuentas, puede ser una instancia perdida, porque las autoridades no reciben ningún castigo, ni siquiera las resoluciones son probatorias en cualquier juicio posterior del sistema judicial. Entonces, lo que quiero hacer notar ahí es que las consecuencias de un procedimiento llevado o mal llevado en la Comisión de Derechos Humanos y no sujeto por las autoridades a esa resolución, pues traen afectaciones grandes, no nomás para los familiares, sino también para toda la ciudadanía, porque de alguna suerte pierde valores esa instancia que tenemos nosotros y que tanto se habla últimamente. Bien, sí, digo, el punto de lo que usted está mencionando, realmente dentro de la experiencia sabemos que es una falta, una carencia que se tiene dentro del desarrollo, sobre todo en la actuación de los derechos humanos, que si bien no es vinculante al punto de la coercitividad, la autoridad lo debe establecer en el punto de la protección y de las recomendaciones que se establecen, sobre todo en los tratados internacionales. Bajo ese contexto, podría todavía establecerse un poco más, robustecer el tema de estudio, es decir, su tema, el tema de investigación, para presentarlo de una manera un tanto más en el aspecto positivo. ¿A qué es a lo que me refiero? El tema que usted está desarrollando, cuando habla de las cuestiones de las consecuencias por la no aplicación, sobre todo las cuestiones coercitivas, lo puede desarrollar en el planteamiento del problema, las cuestiones de la vinculación, de la formulación del problema. ¿A qué es a lo que me enfoco? Que en el punto del tema, al decir de las consecuencias, podría usted establecerlo, a lo mejor lo vería de una manera más impactante, que usted lo enfocara en el punto de los derechos humanos, sobre todo en la cuestión de porque el derecho pro persona, universal y de interdependencia y demás, que a lo mejor usted lo enfocara en ese punto, en tema central. Es una sugerencia en tema central, pero que usted luego ya lo aborde como usted lo está diciendo, porque realmente el problema es la carencia de estas cuestiones de la coercitividad para poder vincularlo al punto de la delimitación del problema. Esa sería, bueno, una sugerencia que pudiera desarrollarse o fortalecerse en el tema central, para poder decir, el tema central es transmitirlo de una forma positiva, buscando la hipótesis, sobre todo la respuesta, de que se aplique de manera coercitiva, pero lo establecemos en nuestra limitación y en nuestra problemática ante una carencia.
porque no está, porque falta. Entonces, esa es una de las sugerencias que yo le pudiera dar, ¿verdad?, respecto al tema, a consideración de lo que usted determine establecer dentro de los aspectos. Gracias. Entonces, tenemos, creo que, bueno, no sé si alguien más tenga algo que aportar respecto a la delimitación. Me dice, bueno, nos dice la maestra María Trinidad del Rayo Flores. Título: Transformación educativa profesional turística en Nuevo León por los cambios del comportamiento turístico generados por el COVID-19. Con esta investigación se pretende encontrar las diferencias más importantes en cuestión del comportamiento de los turistas que visitan Nuevo León, para encontrar qué materias es necesario implementar o modificar en la educación profesional que se deben comenzar a estudiar hasta que haya una nueva normalidad y estar listos para ella. Maestra, bajo ese contexto, ¿en qué punto usted, cómo va a realizar esa investigación? ¿Sí me escucha la maestra? María Trinidad. No. Bien, si hay algún problema en las cuestiones de la comunicación para poder tener... Dígame, maestra, le escucho. Perdón, no, lo que pasa es que sí hay un poco de diferencia, tengo problemas con el internet. Mire, bueno, sería cuestión de hacer solicitar accesos a este tipo de información sobre los visitantes de diferentes motivos y procedencia a partir del 15 de junio y pues empezar a llevar un registro de cómo se está comportando durante unos, no sé si serían unos 3 meses más a 5 tal vez, para poder estar viendo la diferencia hasta que existe una nueva normalidad. Esto porque se cerró todo lo que fueron los hoteles, los accesos a restaurantes, y bueno, el turismo, considero, independientemente de que esté yo en esto, ¿verdad?, es una muy importante fuente de redistribución de todo el ingreso económico a nivel internacional, no solo nacional, ¿verdad? Y desde luego también del local, del regional. Entonces, los profesionales del turismo pues tienen que tener también en cuenta todos estos cambios y va a haberlos muy, muy importantes. Entonces, yo pienso que tiene que ser solicitando información a los diferentes lugares donde se pueda, tal vez aerolíneas, supongo que la Sectur debe de tener este tipo de registros, las asociaciones, las cámaras, bueno, es cuestión de hacer un buen planteamiento para poder captar toda la información a nivel estadístico y bueno, delimitar una muestra importante que realmente sea representativa. Bien, aquí la cuestión sería solamente en el punto de establecer el vínculo que se da dentro del tema con su delimitación. Es decir, también es una recomendación un tanto general, porque al punto de establecer el tema de la investigación, no, es necesario fortalecer los aspectos que se dan dentro de la delimitación, que es lo que he podido observar dentro de la actividad, en este punto del ejercicio, a lo que vamos en el tema de estudio con la delimitación del problema de investigación. Entonces, si usted comenta, dice transformación educativa, profesional, turística en Nuevo León, usted está hablando de transformación educativa o de la educación por cambios en el comportamiento
comportamiento turístico. ¿Y en qué punto limita al momento de establecerlo en el párrafo? Sí, no sé si me doy a entender el punto del ejercicio. De decir, si hablo de transformación educativa profesional turística en Nuevo León por los cambios de comportamiento turístico generados por COVID-19, entonces delimito las cuestiones de la transformación educativa hacia dónde lo voy a orientar o cómo voy a partir en ese punto de la vertiente. O sea, ¿qué pretendo hacer con esa transformación educativa? Cuando me voy al punto de la delimitación del problema, de cómo lo voy a hacer, digo, bueno, porque voy a analizar, porque voy a categorizar, porque voy a profundizar, porque voy a determinar, porque voy a investigar, porque voy a estudiar, cómo voy a llegar a esa transformación educativa y qué espero obtener, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Bueno, espero obtener el aprendizaje educativo al 100%, la eficacia en el aprendizaje virtual. Vaya, ese es el contexto de las palabras que nosotros vamos estableciendo al momento de la delimitación del problema de investigación. Es como darle la introducción, el paso a lo que viene, al siguiente párrafo, que sería, ahora sí, el planteamiento del problema. Entonces, gracias, maestra. En el punto, vamos a seguir avanzando. Bueno, en el otro aspecto, del otro tema que vamos a tocar ahorita, digo, y lo voy a tocar de una manera muy general para poder abordarlo el día de mañana, en el tema del antecedente del problema. Recordemos que los antecedentes de una investigación consiste en la presentación de la información más relevante. Es importante que nosotros tengamos antecedentes de este problema. ¿Por qué? Porque es mi sustento, es mi argumento. Esto se va a vincular con mi marco teórico. Entonces, ¿de qué manera yo voy a defender la tesina? ¿Cómo la voy a defender? La voy a defender con todo este punto doctrinal que me establece, o en estas cuestiones de la teoría, de lo jurídico y de lo científico, que se deben de complementar en el tema de los antecedentes del problema. Y directamente, bueno, ¿cómo deben de estar establecidos o cómo los debo de llevar? Deben de estar meramente relacionados con nuestro tema de investigación, se deben de considerar aportes en referencia a es decir, al fenómeno de estudio, a lo que yo pretendo investigar, incluso cuando se trata de una investigación de una manera similar, alguien que ya haya estudiado precisamente esta transformación educativa, alguien que ya estudió el problema del centro penitenciario, alguien que ya estudió las cuestiones de las pymes, alguien que ya habló de las cuestiones del aprendizaje en la universidad, probablemente me voy a ir a lo general, el aprendizaje en el sistema educativo superior, en el ámbito superior, en el bachillerato, demás. Entonces, yo tengo que empezar a investigar qué antecedentes hay sobre mi problema de investigación, porque ahora los voy a transmitir de una manera en la cuestión, voy a redactar esos antecedentes del problema en mi tema. Yo ya delimité, ya le doy de conocimiento al lector hacia dónde lo voy a llevar. O bueno, nuestro alumno ya me trae la delimitación y ya nosotros como tutores ya identificamos hacia dónde vamos a enfocar o hacia dónde vamos a llevar a nuestro alumno con el tema de investigación. Ahora tenemos que aterrizarlos en el punto del antecedente. Primero, considerar que el antecedente es importante, es primordial, es ejecutoral, es el sustento, lo que me va a vincular al marco teórico. Recibe también el nombre de status questionis o estado de la cuestión o del arte, por presentar un diagnóstico del estado, es decir, que en el que se encuentra el conocimiento acerca de un tema y un enfoque particular. Voy a verificarlo, voy a estudiarlo, cuáles son los aspectos que debo de considerar para empezar a estudiar o empezar a bajar la información de los antecedentes de mi tema de estudio. Primero, bueno, se debe de presentar una síntesis conceptual de las investigaciones que ya se han realizado sobre ese tema. Cuestiones que probablemente, que van a fortalecer a mi tema de estudio, que me van a dar la pauta para poder establecer una comparación o hacia dónde yo quiero llegar, o probablemente algún estudio del cual yo le quiero fortalecer o yo le quiero aportar, o un estudio que ya haya hablado específicamente de mi tema, pero diferenciado hacia la hipótesis que yo voy a abarcar, ¿no? Ya con las cuestiones de mi tema de investigación. Debe tener esa estrecha relación con mi tema, con el fenómeno de estudio, y sobre todo debo de manifestar o debo de tener en claro
que estos antecedentes, sobre todo, son para proyectar con mi tema de investigación que vamos a generar más conocimiento acerca del tema. A mí me ayuda a fortalecer mi tema de estudio, claro, en consonancia que lo que yo voy a establecer lo voy a proyectar probablemente de una diferente manera, porque mis objetivos son diferentes, porque mi procedimiento va a ser diferente. ¿Cómo lo voy a presentar? Es recomendable, primera instancia, que tienen que ser de un orden cronológico, ¿sí? Eso es lo recomendable. Probablemente lo podríamos hacer nosotros teniendo en consideración, claro, sobre todo las normas de redacción, como ya las vimos con el doctor Carlos, estableciendo las cuestiones de las premisa mayor, premisa menor, en el ámbito de las cuestiones de las conclusiones, pero yo me refiero al sentido del orden cronológico conforme van apareciendo estos antecedentes. ¿Para qué? Para que lleve al lector en sentido del entendimiento o de la congruencia a mi problema de investigación. Cada investigador debe de considerar que el lector debe comprender esa estructura que se presenta y la razón por la cual lo estoy usando. Entonces, estoy hablando de que esta problemática, los primeros antecedentes se dieron a partir de 1980, toda vez que se dio un caso, un análisis de caso y empiezo a establecer un marco histórico, ahí voy vinculando mi problema de investigación. No debe observarse, bueno, algún tipo de arbitrariedad en el sentido que no sea en un sentido negativo. Pueden emplearse criterios metodológicos, documentales y demás. Recuerden que nosotros tenemos que sustentar en el punto de la argumentación, sobre todo en las cuestiones de cómo lo vamos a redactar. Y al presentar los antecedentes debemos de exponer precisamente detalles precisos sobre los mismos que implican algún interés para nuestra investigación. Este interés puede estar en el uso de las ideas de algún autor, en la metodología empleada, ¿sí? Probablemente nosotros vamos a coadyuvar con el fortalecimiento de alguna teoría o algún sustento jurídico o en el punto del tema, por ejemplo, del maestro Jorge Salvador, que habla de los derechos humanos. Bueno, voy a sustentar las cuestiones de los tratados internacionales porque desde ahí está mi premisa mayor para hablar sobre todo a lo mejor de la Ley General de Víctimas que está establecida como mi premisa también establecida dentro del contexto nacional para llegar a la conclusión que es necesario establecer ese nivel de coercitividad por parte del Estado para ejercer el derecho de la víctima o de la reparación del daño de la víctima. Este es un ejemplo del cual yo pudiera establecer. Entonces, pero estaría hablando solamente bajo este contexto de un antecedente jurídico. Los temas que vamos a ver y que yo creo que ahorita ya no lo voy a alcanzar, lo vamos a ver el día de mañana, es que el antecedente tendría que estar formulado en este marco cronológico de un antecedente histórico, jurídico y científico para poder darle fortaleza a mi tema de investigación. Entonces, me voy a quedar con esta, para darle ahorita ya la palabra a Edgar sobre todo lo que nos comentó dentro de la presentación, al inicio de la presentación. Entonces, ¿qué estrategias voy a considerar para empezar a desarrollar el tema de los antecedentes? Primero, bueno, tengo que investigar el tema de estudio de una manera específica. Yo para empezar, yo creo que aquí todos los que cuando seleccionamos un tema sabemos que lo hacemos por alguna cuestión de interés, alguna selección, algún punto en el cual nosotros ya sabemos por qué vertiente o cuál es el punto del cual voy a desarrollar para poder establecer esos problemas, esos antecedentes que se tienen que dar dentro del marco o del capítulo a desarrollar de los antecedentes generales. Entonces, nosotros ya sabemos del tema, ya lo conocemos, y sobre todo ustedes que son expertos o que somos expertos cuando elegimos el tema, ¿no? Entonces, ya empezamos a investigar, pero vamos a empezar a investigar en ese problema en específico, qué antecedentes yo tengo de una manera general. Lo general me va a llevar a lo particular. En un inicio puedo estar hablando del marco de la violencia o del marco del aprendizaje en el contexto internacional o de los principales factores que se dan en la violencia escolar o de los temas que ustedes han ido desarrollando en este contexto, y luego yo lo voy bajando y digo, bueno, bajo esa selección ya voy viendo qué es lo que a mí me va a fortalecer en mi tema de estudio, porque tengo que ser específica a mi problema. Ubico antecedentes por similitud en el nombre de la investigación, o sea, algún autor,
alguna ley, alguna jurisprudencia que se asimile al tema de investigación que estoy estableciendo. Preciso solamente trabajos de investigación presentados para el fenómeno de estudio. Específicamente, vuelvo a retomar el tema, sobre qué tema estoy hablando. Clasifico aquí. Voy a clasificar. Ya empiezo a robustecer la lectura. ¿Qué me va a ayudar a mí en mis antecedentes, en el planteamiento de los antecedentes? Pero voy a empezar a clasificar. Estos antecedentes son históricos, estos antecedentes son jurídicos, estos antecedentes son científicos. ¿Por qué? Porque al momento de que yo lo vaya a elaborar en esta tesina, al momento que ya lo voy escribiendo, lo voy a hacer de esa manera, porque la recomendación es precisamente, como en un inicio lo comentamos, que esto sea de una cuestión cronológica. Le voy a dar al lector, así como a nosotros nos gusta obtener la información en un punto en el cual estamos leyendo, es de la misma manera en la cual nosotros vamos a escribir. Darle al lector, como a nosotros determinamos poder tener esa congruencia dentro del ámbito de la redacción, en este punto de la investigación, ¿no? Ese conjunto de la investigación que voy a plasmar en mi tesina. Entonces, clasifico los puntos de los antecedentes históricos, los antecedentes jurídicos y los antecedentes científicos. Preciso si la investigación voy a precisar si esta investigación es nacional o internacional o es local. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Sabes qué? En el punto de mi investigación yo solamente estoy hablando en el ámbito local, estoy hablando del Estado mexicano, nada más. Entonces converge elementos que solamente se dan al ámbito, que se desarrollan en el ámbito mexicano. Solamente estoy hablando del centro penitenciario de Cadereyta. Busco historia de las cuestiones de Cadereyta. Busco el ámbito jurídico, probablemente en el ámbito jurídico, aquí sí me voy a extender. El ámbito jurídico sí recomiendo que tenga no nada más el ámbito nacional e internacional. Nosotros, y es una cuestión en la cual hay que poner esta atención, el ámbito jurídico tiene que establecerse con la ley local, nacional e internacional. Igual, premisa mayor, premisa menor, y establecer lo que se lleva a cabo dentro del contexto, del territorio en el cual, en el espacio, la jurisdicción en donde yo lo voy a establecer. Y delimitar los años de investigación en un punto de decir, bueno, es que mi investigación se va desde la reforma, en este punto de la reforma del 2008. Mi investigación se va desde los derechos humanos, desde la reforma del 2011. Mi investigación se va en un ámbito del derecho comparado, estableciendo los tratados internacionales vinculados a lo que establece la Carta Magna. Entonces, si yo voy en ese punto, de todas maneras, independientemente que vaya a tener algunas de sus investigaciones que veo que tienen el contexto jurídico, se debe de fortalecer con el contexto histórico y con el contexto científico, aunque tengamos las cuestiones del contexto jurídico, porque debe de complementarse de esa manera. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, y para darle continuidad el día de mañana, con las cuestiones de los aspectos. Mañana estaríamos iniciando con la actividad de desarrollar sobre todo los antecedentes del proyecto de la investigación. Maestro Edgar. Ok, muchas gracias, doctora. Nos quedamos entonces pendientes mañana con la continuidad del tema. Agradezco a los asistentes su asistencia el día de hoy. Les comento que para la liga de asistencia de registro, que se los estoy pasando ahorita mismo por el chat, les voy a solicitar que, un momento, a ver, ¿dónde está el chat? Aquí. Que ya vayan poniendo el tema, la delimitación del problema y los antecedentes de preferencia. Ya van incluidos dentro de esa liga de Google Forms para que podamos irlos añadiendo y mañana ya estemos más aterrizados acerca de los temas que vamos a seguir tocando con la doctora Yajaira.
Entonces les voy a pedir por favor, tómense su tiempo, nada más que no pase del día de hoy el registro, si son tan amables, o sea, antes de las 11:59 de la noche, den una introspección, ahí alguna leída o alguna revisión que ustedes quieran hacer, y pues ustedes hagan su propuesta de tema, de su problemática y de sus antecedentes. De igual forma, pues saben de que aquí estamos disponibles para cualquier duda que tengan. Maestros de bachillerato y licenciatura, muchas gracias por su asistencia, también tutores de maestría. Voy a proceder a terminar la sesión, la grabación de la sesión, para su futura consulta. Muchas gracias, doctora, estamos platicando. Gracias, hasta mañana.